Bienvenidos a la República en la Escuela en el marco de la celebración de los 100 años de la promulgación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Hoy tenemos un invitado que en realidad le hace honor a la educación. Es el presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar. Muy bienvenido a este pequeño programa educativo que estamos tratando de construir con todos los personajes más relevantes de nuestro acontecer nacional. Yo sé que usted estudió en un liceo, así que sabe lo que es la educación pública, que es profesor también de educación física de la Universidad de Chile y posteriormente hizo un magíster y que ha escrito muchos libros y que tiene muchos cargos, pero ante nada y ante todo usted es docente. Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación, con todo gusto, un temazo a conversar, por cierto, para nosotros profesores y profesoras de la mayor relevancia, hablar sobre la educación, más aún en el contexto de cumplirse 100 años de la Ley de Instrucción Primaria, que es lo que motiva estos conversatorios y toda la importancia, la relevancia que tuvo eso en el desarrollo del país, así que aquí a su disposición. Bueno, entrando de lleno en materia, ¿cuál cree usted que va a ser el aporte del mundo docente en el cual usted ha estado tantos años a la recuperación de la educación pública? ¿Cuál cree usted que debiera ser el aporte, o ya es, o el dirigimiento? Bueno, esto ha sido una lucha muy central del gremio docente desde que la educación pública, estoy hablando mediados de los 80, comienza a perder relevancia, importancia en las políticas públicas del país. Se instala el modelo neoliberal con fuerza y en ese modelo toda la lógica privatizadora es la que prevaleció, digamos. Comenzó a aplicarse en ese tiempo, se desmantelaron la red de la Universidad de Chile por todo el país, se desmanteló brutalmente y dramáticamente toda la red de educación fiscal escolar. Yo estudié en un liceo con número, como usted bien lo dijo, un liceo público, el Liceo de Hombres número 14, de La Cisterna, y era una educación fiscal con muchas limitaciones económicas, con limitaciones de infraestructura, pero de muy buen nivel, de muy buen nivel. Yo, solo a modo de ponerle un ejemplo, yo todavía me junto con mis compañeros de cuarto medio, que egresamos, digamos, de la enseñanza media, tenemos un grupo WhatsApp, nos hacemos, bueno, antes de la pandemia nos reuníamos cada tanto, casi todos profesionales, mis compañeros de cuarto medio, casi todos profesionales que ingresamos a la universidad a estudiar en tiempo en que no existían las universidades privadas, el negocio privado, así que había que entrar, era difícil el acceso a la universidad, y todos egresados de un liceo fiscal con número, educación de muy buena calidad, de muy buen nivel, y que se desarticuló eso cuando se municipalizó la educación. Fue muy dramático, ese probablemente sea uno de los más grandes golpes que se le dio a la educación chilena, porque, bueno, Chile es un país muy desigual, lo sabemos, y la estructura municipal reproduce la condición de desigualdad del país. Usted tiene municipios muy ricos, Correcto. tiene municipios muy pobres, y a esta estructura de desigualdad se le entregó la administración de la educación, con lo cual la educación se segregó dramáticamente. Entiendo perfectamente que hay un factor político transversal, ¿cierto?, que cruza a la educación, pero desde la mirada de la docencia, ¿cuál cree usted, cómo ve usted, porque usted preside el Colegio de Profesores, cómo ve usted el ánimo de los docentes en términos de la recuperación? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque este 26, que usted también está invitado, y toda la directiva, y ya le cursamos la invitación, tenemos dos grandes eventos en la Gran Logia. Uno que es en la tarde, que son los 100 años de la promulgación de esta ley, y a mediodía tenemos una reunión con los normalistas. Hay una gran añoranza del maestro, del docente normalista, de cómo se formaban, de la lucha que dieron en su minuto como para educar, y que ellos dicen que educaban no solamente, sino que a partir de las necesidades, de comprender muchas otras variables. ¿Cómo ve usted al docente hoy nuestro, que ha sido preparado en universidades, que ha sido preparado de otra manera? Bueno, mire, el papel del profesorado en cualquier desarrollo educacional y cualquier política educacional hace pie en el compromiso y en la labor del profesorado, ciertamente, ciertamente. Y la recuperación de la educación pública es una tarea muy central para nosotros,
y el profesorado tiene una conciencia muy fuerte respecto a que la educación pública es insustituible en el desarrollo educativo de un país. Aunque usted desarrolle mucho la educación privada, nunca va a poder cumplir la misma función social que cumple la educación pública. Y los países que tienen buen éxito educativo lo hacen fundamentalmente haciendo bien la educación pública. Finlandia, que se pone como ejemplo para el barrio y el fregado, Finlandia parece un ejemplo de buena Siempre educación. aparece Finlandia, ¿cierto? Exacto. Pero en Finlandia el 96% de la matrícula de los estudiantes de todo el país están en la educación pública. El 96%. Es muy excepcional la existencia o la matrícula en colegios privados. Y lo hace básicamente la realeza o la clase muy alta. A ver, y respecto al ejemplo que usted pone de las escuelas normales es muy bueno, porque lo que existió en distintos momentos históricos del país era una cierta misión que el país le otorgaba a los docentes. Las escuelas, el profesor normalista cumplió una misión social de extrema importancia, que era básicamente, voy a usar una palabra que en esa época se usaba, que hoy día parece muy bruto esa palabra, pero civilizar, una misión civilizatoria, digamos. Correcto. Y lo he un leído país, en varios textos. sí, está en los En textos. muchos textos me ha llamado la atención esa palabra justamente que usted está usando, civilizatoria. Sí, así es. Porque claro, era un pueblo con altos niveles de analfabetismo, muy altos, con mucha marginalidad. Entonces era como una misión de educación muy básica, muy primaria, aprender a leer, enseñar comportamientos sociales básicos, hábitos de higiene, Cívicos, ¿no? cívicos y de higiene incluso, de comportamiento. Recuerde usted que en ese tiempo en Chile había mucha enfermedad infecciosa que tenía que ver con los hábitos, con el uso de las aguas, etc. Entonces el profesorado normalista cumplió una misión trascendental en ese contexto. Después, a medida que se promulgó la ley de instrucción primaria, que se estableció, ¿no es cierto?, un mejoramiento, gran parte de la población ya se alfabetizaba y cumplía con sus estudios básicos, vino el profesor de Estado. El profesor de Correcto. Estado, que fue un profesor que se le formaba ya para estudios más avanzados, que era la enseñanza media. Y el profesor de Estado cumplió un rol muy gravitante también en el desarrollo educativo del país. Estoy hablando desde la primera mitad del siglo XX hacia adelante. Y luego, cuando vino la dramática reforma que yo citaba en los años 80 en dictadura, que hace, ¿no es cierto?, tabla rasa, rompe todo este desarrollo educativo que había producido el país con la educación pública, se instala otra lógica. Casi podríamos hablar del profesor de mercado. Profesor normalista, profesor de Estado, profesor de mercado, en la formación. Se privatizan las universidades, empiezan a surgir ya no un rol público del docente, sino que muchas universidades privadas empiezan a formar, comillas, emprendedores entre los docentes, para que instalen su negocio educativo con esa lógica, que le resultó solo parcialmente, porque muchos profesores y profesoras, a pesar de haber tenido esa formación, igual han desarrollado mucha conciencia social y han sido protagonistas de las luchas del gremio, de las luchas del profesorado, pero esa lógica se instaló desde el sistema. Entonces, como usted ve, dependiendo del momento histórico, han habido distintos papeles que se le ha asignado al profesorado, y este papel último va en la lógica de la educación como un bien de consumo, de la educación como un producto, toda la lógica neoliberal de la educación. Y por supuesto que ha sido muy dañina. Nosotros como gremio hemos tenido que intentar contrarrestar eso con desarrollo de líneas de pedagogía crítica, líneas de pedagogía, ¿no es cierto?, que rescaten el valor esencial de la educación como un derecho social y como una herramienta de transformación social, no de simplemente reproducción social como de alguna manera se instaló tan fuerte en la dictadura. Y por supuesto que esa lucha sigue vigente, porque no es algo que hayamos derrotado completamente. Claro, justamente ahí donde usted está tocando un punto bien importante del docente. En este nuevo siglo, ¿cierto? Porque está marcado hitos, y yo siento que también vamos a marcar un hito pandemia, tecnológico, a lo que nos hemos visto enfrentados. En su opinión, ¿cuál debiera ser el perfil del docente en esta nueva etapa que nos va a tocar vivir, no solamente post pandemia, que tendremos que acostumbrarnos, y dicen que viene otro bicho, como dicen los niños, sino que también con todo el cambio que esto ha significado? Independiente de lo que usted me dice, don Mario,
de estos profesores un poco preparados, muchos en el emprendimiento, en el empresariado, yo he visto que en esta pandemia se ha demostrado un poco ese espíritu normalista. Yo he estado en varios seminarios y he visto los ejemplos de profesores que han ido con el pizarrón en un auto, casa por casa, que han utilizado las radios locales. Entonces yo he visto mucho de esa mística. No sé usted, a lo mejor, no sé qué piensa usted de eso, pero ¿es parte de eso lo que tenemos que recuperar? Sí, sabe que es que ya ahí, claro, mire, el tema es tan apasionante Sí, por supuesto, que por daría, supuesto, yo podría estar horas hablando de eso, pero por supuesto. eh, yo creo que el neoliberalismo en Chile se instaló en una capa superficial de nuestro país. No es concordante con la cultura más profunda que tenemos en nuestro país, en nuestra nación. Yo creo que fue bastante artificial la imposición del neoliberalismo, a pesar del éxito, entre comillas, éxito, claro, impuesto en dictadura fue difícil contrarrestarlo. Y una vez impuesto es difícil desactivarlo. Pero yo creo que no ha calado en la profundidad de la cultura chilena, porque nosotros tenemos un origen histórico en los pueblos originarios, pueblos muy comunitarios en su manera de vivir, en la España, ¿no es cierto?, del 1500 y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, toda la época del colonialismo, que también tenían tradiciones mucho más comunitarias que individualistas. Y cuando surgen los problemas como la pandemia, como los terremotos, cuando hay grandes exigencias, en el pueblo chileno aflora ese espíritu solidario y más comunitario que individualista. Aflora. En las tragedias, en las grandes exigencias, en los grandes momentos, como hoy día. O sea, las ollas comunes, la labor de los docentes, que más allá de las exigencias del contrato laboral, la gran mayoría de mis colegas ha sobrepasado con creces las exigencias de su contrato laboral y se ha comprometido de muy buena forma. Creo que los trabajadores de la salud también, mucho más allá de lo que era exigible por contrato, porque está ese espíritu de vivir más colectivo, más comunitario. Yo creo que está en el ADN más profundo de nuestro país. Y el profesorado tiene mucho eso. Si usted piensa en una comunidad escolar, en la comunidad de los profesores normalistas había muchísima solidaridad. Sí, En esos tiempos, esto me lo cuentan los profes antiguos con los que yo converso mucho, en esos tiempos, por ejemplo, cuando un profesor entraba a trabajar al sistema fiscal, el sueldo podía demorar hasta un año en llegarle el primer sueldo, porque era tanta la burocracia y sí. todo no había todos estos sistemas modernos, computacionales, etcétera, por lo tanto los papeles entre que iban, venían. Bueno, ¿y qué hacían los colegas con el nuevo? Entre todos le hacían el sueldo. Le hacían el sueldo durante todo el tiempo que no recibía salario, porque obviamente tenía que vivir de eso y estaba incorporado como en la cultura escolar. Al nuevo se le paga el sueldo entre todos. Después cuando recibía su sueldo, que lo recibía retroactivo, por supuesto Devolví. devolvía, pero estaba mucho ese concepto, el concepto del acompañamiento al nuevo, de incorporarlo, de hacerle como una inducción, de ponerle como un profesor más viejo que era una especie de maestro, de mentor, de tutor, y con lo cual se iban incorporando. Había mucha cultura de comunidad escolar. Común unidad, esa palabra es muy linda, comunidad, la común unidad, lo que no es común y nos une. Y ese concepto estaba mucho. El neoliberalismo, por supuesto, fue un golpe muy fuerte a ese sentido de comunidad, pero ahora que el neoliberalismo está en crisis con el estallido social, con el cuestionamiento que hay en Chile, ha aflorado de nuevo esa concepción más comunitaria. Y está, yo creo que está muy en el ADN nuestro y muy fuertemente en el ADN docente. Está ese sentido más comunitario, más de comunidad como forma de vivir y de actuar en la vida. Y dígame una cosa, tenemos, tenemos una parte como de inteligencia emocional, ¿no? Que es como natural en lo que usted menciona, en esta común unidad de los profesores, que han dado mucho más de lo que se les exige, o por contrato, por lo que sea. Pero además de todos estos valores importantes, ¿no? Éticos, fraternos, eh, ¿qué ingredientes cree usted que va a tener que tener este docente para enfrentar el futuro?
tenemos una brecha digital, tenemos, eh, hoy en la mañana estuvimos grabando unos niños, todas las mamás entusiasmadas con el Zoom, poniéndolos ahí, los niños ya hablan con el celular, o sea, nacieron, a diferencia nuestra, nacieron con la tecnología, pero los profesores no nacieron. Claro, son niños digitales como usted, pero los profesores no. Y hay mucho docente que va a formar estos chiquitos que son niños digitales. ¿Qué variables o qué cualidades tendría que tener o aprendizajes este profesor para que enfrente este nuevo desafío? ¿Cómo lo ve usted este nuevo docente? Si usted tuviera que describirlo, don Mario. Sí, mire, yo partiría por tomar un tema que ha estado como muy en boga en estos días. Se ha hablado mucho de esto, como que poco menos que ya cambió la educación y esta Y no cosa es así. tecnológica ya casi como algo que no tiene vuelta atrás. No estoy tan convencido, fíjese, de Ya, eso, porque primero la tecnología está en nuestra vida cotidiana. Estamos ahora teniendo esta conversación nosotros a través de una plataforma tecnológica de última generación, por ¿cierto? supuesto. Que además la gran mayoría de nosotros, hasta antes del 15 de marzo, prácticamente no la usábamos o la conocíamos muy poco. Usábamos más el WhatsApp, pero esto del Zoom y reuniones y mucha gente y poder trabajar a través de esa vía casi no la usábamos. Pero ¿qué ha pasado también? Yo creo que se ha revalorizado, en el caso de la educación estoy hablando, Sí, por supuesto. se ha revalorizado el tema del valor de lo presencial, el valor del acto educativo face to face, Sí, persona a persona, digamos. Y los padres y las madres y los apoderados en general, yo creo que hoy día revalorizan muchísimo el rol de la escuela, la importancia de la sala de clase, la importancia de la relación con el profesor o profesor, y los mismos estudiantes. Yo he hablado con hartos estudiantes que dicen, pucha, echo de menos las clases, echo de menos al profe, echo de menos a mis compañeros. La interacción que se da en la clase presencial no es reemplazable por la tecnología y puede coexistir con la tecnología perfectamente. Yo creo que algunas cosas que se hacían antes de la pandemia, como no use el celular, deje el celular afuera, a lo mejor ahora más bien el celular hay que incorporarlo a la clase presencial, más que luchar porque no se use, sino que sencillamente puede ser una herramienta. Pero le quiero decir algo. Bill Gates, el sí. fundador de Microsoft, y Steve Jobs, el fundador de Apple, o sea, dos de los hombres más tecnológicos del mundo, fundadores de la vanguardia en tecnología, mandaban a sus hijos a colegios muy normales, comillas normales. Nada de tecnológico, al contrario. Buscaban para sus hijos colegios muy poco tecnologizados, donde los niños aprendieran a sembrar, a hacer agricultura, manualidades, mucho deporte, ballet, arte, porque la tecnología está incorporada en nuestra vida. Los niños son nativos digitales, no necesitan que en el colegio les enseñen la tecnología. La tecnología la aprenden solo. Yo tengo uno hijo más chico mío, tiene 17 años, y ese yo creo que antes de aprender a caminar aprendió a manejar el computador y los celulares. O sea, son absolutamente nativos. Y si yo necesito algo, lo llamo y se mete y me lo resuelve en el computador. Pero él necesita otras cosas de la escuela, no tanto capacitación tecnológica. Necesita, o lo que requieren estas generaciones, ¿no es cierto?, son valores humanos, vínculos afectivos, sentido de pertenencia, identidad cultural. Me parece que ahí está el rol más importante de la escuela más que en lo tecnológico. Sin perjuicio que la tecnología se puede seguir usando y puede ser una herramienta que pueda colaborar mucho al trabajo que uno haga, por supuesto. O sea, esos temas, colocar en la agenda educativa esos temas valóricos, volviendo a los temas a lo valórico, importante. Absolutamente. El Y gran cambio en la educación, y a propósito de la discusión constitucional que se nos viene muy fuerte, yo creo que el gran cambio en la educación es sacarla de esta lógica productivista, de esta lógica de rendimiento, pensando solo en el mundo del trabajo, y reponer a la educación como una herramienta de formación humana. Nosotros en el Colegio de Profesores tenemos el siguiente eslogan: por una educación humanizadora, transformadora y liberadora.
Y yo creo que ahí ponemos, lo que queremos hacer con esas frases, poner el acento en una educación integral. Que yo creo que en la Y en ese masonería, ¿no es aporte, cierto?, la logia que usted dice, en ese aporte tan importante que usted está mencionando, ¿cómo aportamos digo yo, eh, sin ser profesora, ¿no? Pero amo la educación, a la calidad, don Mario? Porque siempre se habla de calidad, que la educación es de mala calidad, que es de buena calidad, que más o menos calidad. Definamos entonces qué es calidad para usted. Bueno, ¿Dónde mire, está la calidad? usted me mete ahí en un tema que a mí me apasiona y que lo toco Me siempre parece que busqué los temas que a usted le apasionaban. sí, yo lo toco siempre en los cursos, seminarios, charlas que doy. Yo parto preguntando, ¿quién está de acuerdo aquí con que hay que mejorar la calidad de la educación? Y siempre todo el mundo levanta la mano. Pero yo después les digo, a ver, pero analicemos qué significa calidad, de dónde viene el concepto. El concepto de Justamente, calidad viene del mundo empresarial, viene de los procesos productivos y el control de calidad. Por lo tanto, no es un término que sea propio de las ciencias de la educación. Y es un término que ha distorsionado el quehacer educativo, porque en en este sentido común, que naturalmente uno adhiere, mejorar la calidad de la educación, pero en los hechos ha significado toda una presión por mejorar los resultados cuantitativos en pruebas estandarizadas. Y eso reducir mucho, es empequeñecer el sentido de la educación. La educación no puede ser medida únicamente por factores cuantitativos y menos estandarizados. correcto. Prueba SIMSE, por decirle un ejemplo, es la misma prueba para una comunidad mapuche rural en la 9ª región que para el Colegio Nido de Águila acá en Santiago. Es la misma prueba SIMSE, con realidades muy distintas, contextos muy distintos, estudiantados muy distintos. La educación tiene que evaluarse, por supuesto, el quehacer educativo siempre debe ser evaluado, pero debe hacerse mucho más, debe darse mucha más importancia a aspectos cualitativos que se tienen que evaluar más que cuantitativos y mucho menos estandarizados. Eso ha distorsionado mucho la educación. Ese es un gran tema. La calidad de la educación, entendida como se ha entendido como mejoramiento en los puntajes SIMSE, ha sido una distorsión muy grande. ¿Cómo mide usted cuantitativamente la educación emocional que puede generar en estudiantes? ¿Cómo mide usted cualitativamente el sentido de pertenencia que un estudiante va ganando con su comunidad escolar y con su entorno? ¿Cómo puede usted medir cuantitativamente lo valórico? Es muy difícil. Se hace de manera mucho más cualitativa. Y eso no está en los sistemas de evaluación. Entonces, es medio tramposito este concepto de calidad. Yo prefiero hablar de una buena educación que cumple con su finalidad. Y para mí la finalidad principal, central y la más profunda de la educación debe ser ayudar a formar buenas personas. Correcto. Y todo lo demás es consecuencia de eso. Como consecuencia de que ayudamos a formar buenas personas, honestas, decentes, con pensamiento creativo, con pensamiento crítico, emocionalmente equilibrada, con responsabilidad social, solidarias. Como consecuencia de eso, vamos a ser más productivos, vamos a ser más integrados socialmente, vamos a tener un país donde los deberes y derechos están muy, muy claros y muy respetados. Son consecuencias de esa tarea, de esa finalidad enorme, grande, profunda de la educación, que es formar buenas personas. Usted pareciera que está diciendo que nos hemos quedado mucho en Excel y poco en Word, haciendo un parangón de programas de software, ¿no? La Así es. educación ha sido mucho Excel y poco Word, y Estoy de pareciera acuerdo. que tenemos que equilibrar un poquito la balanza. No digo que el Excel no sea necesario, pero poner más Word a la educación, ¿no cree usted? Buena analogía, me gustó, me gustó. Ah, ve, Buena analogía. le digo entonces Mire, que la tome y la y la use. gran Gabriela, Don y la Mario, gran la Gabriela, puede tomar y usar. sí, muchas gracias, la voy a usar. Y la gran Gabriela Mistral, nuestra gran educadora, además de poetisa, la gran madre de Sí, la educación chilena, correcto. decía más huemul y menos cóndor en la Algo educación parecido, chilena. algo así. Bueno, parece que estamos llegando a nuestro término ya, se ha pasado muy rápido los minutos. Don Mario, con esta última frase célebre de nuestra poetisa, maestra de maestras, quiero darle las gracias a usted
por este espacio que nos ha permitido en la República, en la escuela, una serie de programas educativos que está preparando la Gran Logia dentro del marco de los 100 años de promulgación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Un gran hito, y por supuesto que queríamos tenerlo a usted por ser representante de los profesores, de los maestros. Así que, no sé, un minuto para que les mande un saludo, no sé, el recuerdo a los normalistas o lo que venga a la mente suya de esta docencia tan hermosa, ¿no? Y que es el pilar, yo creo, que de todo país. Sí, bueno, yo le agradezco la conversación, creo que me he sentido muy grato, temas bien de fondo. A veces la coyuntura come el debate y los temas más importantes y más trascendentes se nos van quedando atrás, y yo creo que aquí hemos tocado los temas más de fondo. Yo creo, celebro y bueno, la Gran Logia siempre ha sido un gran aporte en la educación, es uno de sus ejes, el quehacer educativo, por cierto. Grandes masones en la historia de la educación chilena han hecho grandes contribuciones y siguen haciendo. Y por lo tanto, mi agradecimiento por esta invitación y por esta conversación, y por supuesto un saludo muy fraterno y muy afectuoso a mis colegas por todo Chile, mujeres y hombres que han hecho una tremenda labor siendo la primera línea, el término que está tan en boga hoy en día, siendo la primera línea de la educación frente a esta emergencia, poniéndose al frente, no escatimando esfuerzos, trabajando el doble o el triple, y allá han estado respondiendo, como siempre, le han respondido a sus familias y a sus estudiantes que atienden. Así que va un abrazo muy grande para ellos y ellas. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto.